bienvenido a este acto que organiza el Comité Regional Metropolitano en torno al 69 aniversario de la derrota nazifascista. La verdad que los compañeros van a exponer sobre algunos elementos históricos e ideológicos, así que solamente yo quiero traer, digamos, el saludo de la dirección, entregar aquí, pero al mismo tiempo señalar un par de cosas que yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta. El triunfo sobre el nazifascismo fue consecuencia de una justa línea política comunista que logró aglutinar y movilizar a cientos y millones de trabajadores y pueblos del mundo contra el fascismo. Línea política comunista que tuvo que enfrentar a los sectores más titubeantes, como los sectores extraviados, como el trotskismo, que boicotearon abiertamente la lucha antifascista. Ya nos recuerda Ho Chi Minh con la experiencia del Partido Comunista de China, con la experiencia del Partido Comunista de Indochina y luego de Vietnam, cómo los trotskistas colaboraban abiertamente con las fuerzas japonesas contra la lucha de liberación nacional en China y en los pueblos de Indochina. De eso también nos hablan la historia del Partido Comunista de Grecia, la lucha de liberación nacional en Albania. De eso también nos habla el llamado miserable y retorcido que hace León Trotsky a las tropas y al pueblo soviético cuando estaban siendo amagados por las tropas nazis a levantarse y a sublevarse contra el poder burocrático, que supuestamente este poder burocrático iba a ser incapaz no solamente de resistir, sino que de vencer a los nazis. Es decir, el papel que ha jugado las posiciones extraviadas han sido altamente negativos y ha sido menester de la línea política comunista derrotarlas. Así lo explica el Che Guevara, cuando el Che Guevara ataca las posiciones tanto de derecha, del revisionismo de derecha, como del trotskismo, incluso Fidel Castro. Ambas posiciones niegan el triunfo de los pueblos. Hoy día no se trata solamente de hacer un homenaje bien merecido que lo tienen los camaradas, ¿cierto?, en la derrota del nazifascismo, sino que hay que contextualizarlo en la realidad, en lo que es hoy día. Y hoy día, pues compañeros, tenemos la tragedia que estamos viviendo en Ucrania. Y vemos también estas dos posiciones negativas. Una, que no hay que enfrentar a los fascistas, porque si tú enfrentas a los fascistas, obligas que esto se reprima. Entonces más bien negociemos, entremos en una situación de livianamente de acuerdo con ellos para que no nos repriman. La otra posición, que es la posición típica del trotskismo y alguna gente que también está extraviada, ¿ya?, que plantea que al fin y al cabo es negativa la unidad entre los antifascistas, los comunistas, los dirigentes obreros y las fuerzas nacionalistas que se oponen a la OTAN y al imperialismo. Ambas posiciones también están presentes, las mismas que estuvieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que fueron derrotadas, que fueron golpeadas. Ambas están presentes. Ambas han estado presentes frente al caso de Libia, que ya lo hemos discutido tantas veces, frente a Siria, frente a lo que es el gobierno de Evo Morales, de Maduro, con análisis descabellados, ya sea ataque por la derecha o por la izquierda. Pero ¿qué cosa nos queda claro? Que los trabajadores y los pueblos necesitan una clara línea comunista para poder vencer.
Eso es, yo creo, una de las lecciones más grandes que nos entrega el análisis histórico de este aniversario de la derrota del nazifascismo. Porque la derrota del nazifascismo no estuvo a manos de la socialdemocracia, no estuvo a manos de las potencias imperialistas, estuvo tampoco a manos de los sectores trotskistas, anarquistas, etc. Estuvo a manos de la dirección comunista, compañeros, de los maquis, de los partisanos que luchaban en Francia, en Italia, en Yugoslavia, en Grecia, en Albania, de la lucha antijaponesa en China, en fin, como hablábamos delante, bajo la dirección comunista. La línea roja, la línea proletaria, es la única que ha permitido a los pueblos obtener triunfos, y es por eso que están atacados. Y es por eso que hasta se escriben fantasías, se nos ataca de distintas maneras, como organizaciones cuartelarias, organizaciones que solamente centran todo en una situación como de la violencia por la violencia. Pero bueno, nosotros entendemos un poquito de historia y los pueblos la entienden, la clase obrera la entiende, y sintetizamos la experiencia, y esta experiencia nos dice que el fascismo no entiende ningún otro idioma, compañeros, que no sea la unidad, la masividad de la lucha, y al mismo tiempo a la violencia fascista oponer la violencia revolucionaria. No hay otro camino para derrotar al fascismo. Esa fue la experiencia de 69 años atrás. Gloria, honor y gloria a los compañeros soviéticos, a los pueblos de todo el mundo, honor y gloria a la revolución, y sin lugar a dudas, compañeros, vamos a retomar el camino y vamos a volver al futuro, porque el futuro es el comunismo. Bueno, camaradas, es hora. Primero que nada, antes de partir, por favor, silencien sus celulares o apáguenlos, para que los expositores hagan bien su trabajo. Y lo otro es que vamos a empezar la exposición con dos capítulos. El primer capítulo vamos a hacer un análisis histórico, ¿ya?, de qué es lo que produjo la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de los soviéticos, la Gran Guerra Patria, la Guerra Sagrada, con el camarada Ramiro, que está estudiando licenciatura en Historia en la Universidad de Chile. Y en el segundo capítulo vamos a hablar sobre la vigencia del triunfo del pueblo soviético en Chile y en el mundo desde ese momento hasta ahora, con el camarada Gaspar, que es secretario de Educación y Formación Ideológica del Comité Regional Luis Emilio Recamo. Водрузились знамя победы над Рейхстагом. Водрузить знамя победы
como se mencionaba, en primer lugar se va a hablar acerca del origen histórico y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en torno al evento que es la Segunda Guerra Mundial. Ahí una imagen bien famosa. La presentación consiste en la Primera Guerra Mundial y la Paz de Versalles como el origen histórico y la Revolución Bolchevique como su segundo elemento de origen histórico más antiguo, las crisis de las democracias liberales que fueron el campo fértil para el crecimiento del fascismo, el ascenso del fascismo tanto en Europa como en Asia, su influencia en la Guerra Civil Española y lo que fue después el preludio de la guerra que va desde un poco antes del Anschluss de Austria hasta la Fall Reich o Caso Blanco, que es la invasión de Polonia, la expansión alemana sobre Europa y luego la invasión a la Unión Soviética, que termina con la derrota del fascismo en Europa y posteriormente en Asia. En primer lugar hay que señalar el Diktat de Versalles, como lo llamaban los alemanes, que es una paz deshonrosa en donde toda la culpabilidad de la derrota, o sea, de la Primera Guerra Mundial cayó sobre Alemania. La Triple Entente impone condiciones a Alemania que son simplemente inaceptables. Reparaciones de guerra que no pudieron ser pagadas en absoluto, que llevaron a una hiperinflación en el año 1923. ¿Qué significa hiperinflación? Los alemanes tenían por una hogaza de pan que pagar cerca de 4.000 millones de marcos y más. O sea, es como que acá hoy día el pan valiera 1.000 pesos y la próxima semana vale 12.000 millones de pesos. Una cosa absurda, lo cual genera conflictos internos. Esos conflictos internos, ahí es donde empieza a aparecer el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en el caso de Alemania con su líder Hitler, que tomaría después el papel de dirigir a la Alemania nazi y iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ocurre también la desintegración de Austria-Hungría y el Imperio Otomano, que genera una situación de inestabilidad geopolítica a nivel de toda Europa. Y hay un aislamiento internacional de Alemania que comienza precisamente con el fin del Kaiserreich, del Imperio Alemán, y la proclamación de la República de Weimar, eso en el año 1919. La Revolución Bolchevique también creó el primer Estado socialista del mundo, la Unión Soviética, después que se consolidó después de una larga guerra civil entre 1917 y 1921, que debió enfrentar guerras de agresión tanto desde diferentes potencias lejanas como Estados Unidos, como también el caso de Polonia, que era un país que se independizó después de Rusia, después de la Revolución Bolchevique, y que trató de aplastar a los bolcheviques. Sin embargo, a pesar de que los bolcheviques triunfan, hay una tremenda campaña anticomunista tanto desde el occidente, toda Europa, como desde el oriente, particularmente Japón. Y se consolida a partir del 15º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética la teoría del socialismo en un solo país, que ya había sido planteada previamente por Lenin, pero esta vez se plantea que el socialismo debe existir en un solo país para defenderlo, porque ha triunfado, pero mientras no haya triunfo del socialismo en otros países, hay que defender lo que se tiene. Entonces, precisamente para preparar aquellos triunfos, lo que posteriormente en 1953 Stalin llamaría las brigadas de choque de la Revolución Internacional, se crea el Comintern o la Tercera Internacional Comunista. Hay una creciente confianza diplomática a nivel de los países liberales, que se ve agravada por la crisis de 1929. Estamos hablando de que antes de 1929 hubo una gran expansión económica de los capitalistas que terminó ese año con la crisis de la Bolsa de Nueva York, que genera inestabilidad política, lo cual se ve obligado que tanto desde la izquierda como desde la derecha los capitalistas tiendan a buscar los modelos económicos socialdemócratas. Desde la izquierda, los modelos al estilo de Finlandia, de Suecia, de los Estados Unidos en tiempos de Roosevelt, y por la derecha, el corporativismo de Mussolini, de Hitler, del almirante Horthy y de otros gobiernos fascistas. En este momento también ocurre la invasión japonesa de China y se demuestra la inutilidad de la Liga de las Naciones, que es muy importante en comparación con lo que hoy son las Naciones Unidas. Por lo menos la Liga de las Naciones era inútil. Las Naciones Unidas son un instrumento hoy en día del imperialismo, es como que eso hubiera servido a los intereses de Hitler. Y las políticas del Comintern, ante aquello, en un primer momento se declara la política de clase contra clase, es decir, no hay alianza con los socialdemócratas, son socialfascistas y deben ser... Sin embargo, después del ascenso de Hitler en Alemania en 1921, se cambia hacia la política de los frentes populares, de los que ya hablaremos posteriormente.
Bueno, con respecto al fascismo en Europa y Asia tenemos a Mussolini en 1922 en Italia, que es el primer fascista, Hitler en Alemania en 1933 después de una larga lucha política en donde terminó aplastando al Partido Comunista al dividirse contra los socialdemócratas, razón por la cual se crearon los frentes populares posteriormente. La consolidación del shintoísmo estatal en el Japón, que vendría siendo una forma de fascismo religioso tradicional dirigido por el emperador del Japón, en ese caso Hirohito. Y fascismos menores como el del almirante Horthy en Ucrania, que gobernaba desde el derrocamiento de Bela Kun en 1919, la Rumanía de Antonescu y otros movimientos fascistas menores como los Ustaše en Croacia o el Rexismo en Bélgica. Y asimismo se forma el Eje, que pelearía la Segunda Guerra Mundial en contra de los alemanes. La Guerra Civil Española es importante, ya que es el campo en donde se probó un bando en contra del otro. Cae Primo de Rivera, el que había sido dictador, un autócrata paternalista hasta 1931, y se proclama la República, la Segunda República Española, la cual, debido al triunfo de los frentes populares a partir de 1934, genera un alzamiento que es dirigido por Francisco Franco. En el año 1936, los soviéticos envían su apoyo al bando republicano. O sea, si nosotros vemos con qué armas pelearon los republicanos, hayan sido anarquistas, hayan sido trotskistas, hayan sido socialdemócratas o comunistas, básicamente Mosin Nagant, T-26, tanques y fusiles soviéticos. Mientras tanto, los alemanes y los italianos envían su apoyo, por ejemplo, la Legión Cóndor, que bombardeó Guernica, al bando fascista, es decir, al bando de Franco. Hay un caos al interior del bando republicano, ya que hay una cohesión mucho menor que al interior del bando fascista. Entonces los anarquistas y los trotskistas intentan combatir y alzarse en contra de los republicanos por decir que eran burgueses, y entonces eso empieza a debilitar la retaguardia, que es una cosa muy importante en la guerra, del bando republicano, lo cual genera el colapso de la república en el año 1939, y eso lleva al régimen franquista que duró hasta la muerte de Francisco Franco en 1975 y que hasta la fecha se siente en España su paso. La política exterior del Eje es muy importante, ya que parte con una invasión italiana a Abisinia, que es la actual Etiopía en África, en el Cuerno de África, a lo cual los soviéticos tratan de imponer un bloque antifascista, tratando de aliarse con los franceses, con el Imperio Británico, con Polonia, con Rumanía, con todos los países, pero no son escuchados. Además de eso, los alemanes y los japoneses lideran un proceso de infiltración en donde está implicado Tukhachevsky, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, que termina en los juicios de Moscú, donde todos estos elementos anticomunistas y profascistas, agentes de la Gestapo y del Kempeitai japonés, son purgados. Pero producto de esta debilidad que generaron los mismos fascistas, en donde el ejército y el Estado soviético se tuvo que purgar y reorganizar, el Eje tiene las manos libres y Japón invade por segunda vez China desde Manchuria. Alemania, en tanto, inicia la política del Anschluss. El Anschluss era una política que era muy popular entre los alemanes y los austríacos, ya que eran un mismo pueblo. Sin embargo, el gran culpable de que haya sido Hitler, el que provocó el Anschluss de Austria, fueron precisamente las potencias liberales, ya que una de las cláusulas del Tratado de Versalles era que estaba prohibido que Alemania se uniera a Austria para tener a una Alemania debilitada. Y hay una política de apaciguamiento, es decir, cobardes como Neville Chamberlain del Imperio Británico tratan de detener a Hitler entregándole concesiones, siendo que lo que hacen es hacerlo más fuerte. Por eso, después del Anschluss ocurre la crisis de Checoslovaquia. Primero los Sudetes en 1938, donde había una población de 3 millones de alemanes, y posteriormente la completa anexión de Bohemia-Moravia, de la instalación de un protectorado y la creación del régimen títere del cardenal Joseph Tiso en Eslovaquia. Ante esa situación en donde los aliados occidentales estaban entregando a Europa en bandeja a Hitler, lo único que pudo hacer la dirección soviética para mantener la guerra lo más lejos posible de sus fronteras, por el más tiempo posible, fue firmar un pacto con los mismos fascistas. Es decir, ustedes no nos molestan, nosotros no nos molestamos. Mátense entre ustedes en Occidente. Aparte de eso, los soviéticos debieron intervenir en regiones de Europa Oriental para salvar tanto a los ucranianos como a los bielorrusos étnicos, sobre todo en Polonia, en donde el régimen polaco ya había desarrollado políticas similares a las que tiene Israel hoy en día con los palestinos.
Y ahí es donde comienza la Fall Weich o Caso Blanco, que es la invasión de Polonia por parte de las fuerzas alemanas. Ante esto tenemos una situación que se conoce en alemán como la Siegeskrieg o la guerra sentada, es decir que ni los franceses ni los británicos movieron un solo dedo por la situación de Polonia. Recién empezaron a preocuparse las direcciones de estos países cuando empieza la Fall-Gelb o Caso Amarillo, que es la invasión de Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia, que duró 4 semanas, que termina después del cerco de Dunkirk, donde prácticamente todas las fuerzas de los aliados son aniquiladas y deben replegarse al otro lado del Canal de la Mancha. Se invade Escandinavia y hay operaciones en el norte de África. Alemania prácticamente controlaba toda Europa y prácticamente todo el Mediterráneo. La batalla de Inglaterra se decidió en función de que la Real Fuerza Aérea y la Royal Navy eran más poderosas que tanto la Luftwaffe como la Kriegsmarine. Entonces los alemanes no pudieron aplastar tan fácilmente al Imperio Británico, y además de eso, el mismo Hitler buscaba tener una hegemonía conjunta con los británicos. La Unión Soviética se había movilizado, como señalábamos antes, una cosa importante, la tal Visota o guerra de invierno en contra de Finlandia significó que la Unión Soviética podría defender las posiciones cerca de Leningrado, posteriormente, como vamos a ver. La invasión de la Unión Soviética parte el 22 de junio, como ya se ha mencionado, con la Operación Barbarroja. Hay un fracaso inicial del Ejército Rojo que es muy terrible, o sea, hablamos de que en el primer mes cayeron cerca de 3 millones de soldados como prisioneros. Entonces, ante eso, se inicia un retroceso estratégico hacia las líneas de defensa, lo cual termina con coordinaciones con Occidente, una ocupación conjunta de Irán que tenía políticas pro-nazis, el cerco de Leningrado del que ya hablábamos, que es frenada la invasión ahí, y la batalla de Moscú, que termina por cortar el avance alemán. Entonces ellos reinician, los soviéticos, una ofensiva de invierno para tratar de reconquistar los territorios que habían ocupado los alemanes. Ahí tenemos un mapa de lo que es la Operación Barbarossa, o sea, hasta dónde llegó. Vemos que aquí está Moscú y aquí es donde parte, o sea, la maquinaria de guerra alemana era realmente formidable y terrible. Entonces ahí comienzan los alemanes, se desesperan con la batalla, con la derrota en Moscú, e inician la Fall Blau o Caso Azul, que es el avance sobre el Cáucaso, que terminaría con la batalla de Stalingrado. En la batalla de Stalingrado, donde murieron 2 millones de soviéticos, militares y civiles, y 1 millón de alemanes, los soviéticos pudieron ganar, ya que no solamente eran los alemanes quienes estaban en Stalingrado, sino que empezaron a atacar por las posiciones más débiles. ¿Cuáles eran las posiciones más débiles? Precisamente estos países fascistas menores, que tenían armamento peor comida, todo. Entonces se lanzan sobre estos puntos más débiles y embolsan a los alemanes en Stalingrado y consiguen la rendición del mariscal von Paulus y del sexto ejército. Después de eso, los soviéticos comienzan a avanzar y consolidan su victoria. Si Stalingrado fue dar vuelta a la marea, Kursk consolidó aquello. Esto hay que entender que los soviéticos tienen una influencia que es directa e indirecta en la liberación de Europa Oriental. Directa es en los enfrentamientos en la misma Unión Soviética entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht, e indirecta es todos los efectivos que tiene que desplegar la Wehrmacht desde Europa hacia la Unión Soviética, lo cual termina fortaleciendo a los partisanos y a los movimientos de liberación que ya desde antes de la invasión de la Unión Soviética estaban activos y dirigidos por los comunistas. Iniciativa estratégica. Después comienza la Operación Bagration, que expulsa ya para 1944 a los alemanes de la Unión Soviética y causa la caída de Rumanía, de Bulgaria y el establecimiento de regímenes antifascistas en Albania y en el sur de Yugoslavia. Después se produce el avance sobre Europa Oriental, que termina con la llegada de los soviéticos a Berlín. Pero antes de aquello, una vez que los alemanes ya estaban debilitados, habían perdido el 90% de sus fuerzas en frente del Ejército Rojo, los aliados lanzan la Operación Overlord en 1943 desde el norte de África sobre Sicilia, que causa el colapso del régimen de Mussolini, y en 1944 sobre Normandía, en Francia. Ante esa situación, los alemanes se vieron
atacados por dos frentes, uno que los había destrozado y otro que no tenían efectivos suficientes para frenar, y ocurre la caída y la capitulación del Tercer Reich el día 9 de mayo de 1946. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Una vez, bajas de guerra que tanto en Occidente, Europa, como en Asia Oriental suman entre 60 y 72 millones de muertos, todo causado por el fascismo. La partición de Alemania en 4 zonas, las cuales serían posteriormente la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La liberación de Europa Oriental, donde primero se establecen gobiernos democráticos, burgueses, con tintes populares, que después dan origen a revoluciones proletarias. Los juicios de Nuremberg, en donde se castiga a los criminales de guerra nazis responsables, por ejemplo, del famoso holocausto. Se habla mucho del holocausto judío, pero más bien deberíamos hablar de un holocausto europeo, ya que la mayoría de las personas no fueron solamente judíos, murieron gitanos, murieron homosexuales, la mayoría fueron soviéticos, de hecho la mayoría de los judíos que murieron fueron soviéticos. La partición de Corea, que ocurre una semana después del armisticio de Tokio, donde los norteamericanos desembarcan en Corea a título de nada y parten el país artificialmente hasta la fecha. La revolución en Vietnam, donde Francia, que controlaba Indochina, se había debilitado mucho. Y el inicio de lo que sería la Guerra Fría, que duraría hasta el año 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Eso. Обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник, синёю на висках. Это радость, со слезами на глазах. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи, битву трудную век, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, синёю на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник, синёю на висках. Со слезами на глазах. День победы,
Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Bueno, camaradas, compañeros, amigos, no solamente el día de hoy es un día para analizar, digamos, lo que fue, o sea, hacer un recuento de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Guerra Patria para el pueblo soviético. Es un día también en que tenemos que sacar lecciones de cómo se llegó al anhelado 9 de mayo de 1945, el día de la victoria antifascista, el día de la victoria del pueblo soviético sobre la bestia parda alemana, que era la encarnación brutal, salvaje del imperialismo. Bueno, para aquello le vamos a traer una ponencia donde vamos a colocar la vigencia de lo que fue el día de la victoria en los triunfos antifascistas para la actualidad y en el triunfo antiimperialista para el presente que vivimos hoy en día en Chile. Bueno, la introducción basará en el triunfo de los frentes únicos en la lucha de liberación nacional y el socialismo. ¿Ya? Como segundo punto sería la vigencia de la política del Frente Popular en la lucha antiimperialista y las enseñanzas del día de la victoria en la realidad chilena. Bueno, el triunfo de los frentes únicos fue digamos, un desarrollo que se vio el reflejo de la justa política de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, direccionado por Stalin, pero llevada a cabo en los países que también habían sido oprimidos por el fascismo y el imperialismo, que llevaron a cabo políticas no solamente similares como copiar y pegar, sino llevarla a la realidad concreta de cada país, ver la realidad de clase, la lucha de clases, cómo se direccionaba. Es así como la primera república popular en fundarse es la República Popular de Albania en 1944, cuando todavía no caía el Tercer Reich, cuando todavía no caía el nazifascismo alemán. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que el camarada Ramiro lo explicó anteriormente? ¿De quién fue la victoria en la Segunda Guerra Mundial? ¿Del Ejército Rojo solamente? ¿Fue solamente del Partido Comunista de la Unión Soviética o del pueblo soviético? Fue la victoria de ambos, de todos los elementos anteriormente nombrados, direccionados por el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que un ejército sin dirección es un ejército que no tiene cabeza y puede ser destruido aunque tenga las mejores armas. Un pueblo, por muy unido que esté, no puede tener esa unidad y no puede mantener un triunfo si no tiene tampoco una dirección. Y un partido que no tiene un pueblo tras de sí y un frente físico de lucha como es un ejército, tampoco puede sostenerse solo, a menos que pase a la clandestinidad y pase a la resistencia, pero no a la victoria total como lo hicieron en los países que vamos a nombrar a continuación. La República Popular de Albania se forma entre medio de una lucha guerrillera antifascista muy fuerte, que incluso en menosprecio y con todo un lenguaje de connotaciones racistas, la cataloga a los imperialistas de una república de pastores, de granjeros socialistas. Aún así triunfa y al reglón seguido impide de que los ingleses se arroguen ese triunfo. Los albaneses no bajaron el fusil de la mano y cuando los ingleses dijeron venimos a liberar a Albania, a ver, espérate, nosotros ya la liberamos, no necesitamos su ayuda. Es así, y con ese modelo que también se forma la República Popular de Corea, que tiene dos fechas importantes. Una en 1945, con la caída, digamos, también del imperialismo japonés. Las guerrillas comunistas, dirigidas por Kim Il-sung, en realidad no existía ni Corea del Norte ni Corea del Sur.
era la península coreana, con comités populares y milicias populares que dirigían y administraban la justicia y la economía. En 1945 existía una república de facto, o sea, era de hecho, pero todavía no se proclamaba como tal. Todavía habían, digamos, estaba la disyuntiva quién iba a tomar el poder, incluso ni siquiera estaba planteada la bandera de Corea Popular como hoy día la conocemos. De hecho, la república de la Corea Popular era la que hoy día, o sea, la bandera es la que utiliza hoy día Corea del Sur. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos llega ahí, divide la zona y coloca a un títere anticomunista, que es Syngman Rhee, que causa una de las masacres más grandes, matando a 200.000 personas en poco tiempo, en menos de un mes, acusados de ser comunistas, los que son comunistas, los que no son, los que conocieron a algunos, incluso las familias. La República Popular Democrática de Corea se forma, digamos, constitutivamente en 1948, un país que se originó a través de una guerrilla antifascista, antiimperialista, y que el partido dirigía. El pueblo, tras de sí, se une en esta causa revolucionaria y pueden constituir un país independiente, apoyado por la Unión Soviética en aquel periodo, direccionada por Stalin. Como decía el camarada, se forma también con el debilitamiento de la Francia imperialista, que clamaba durante la Segunda Guerra libertad y libertad. Pero terminada la Segunda Guerra dijo, a ver, espera, libertad para nosotros, pero para nuestras colonias no. Porque ellos querían seguir usufructuando del trabajo de los pueblos oprimidos. Ho Chi Minh, una noble figura del movimiento comunista internacional, lleva a cabo una guerra nacional antiimperialista contra las tropas invasoras y colonialistas francesas, la cual triunfa para dar un breve momento en la República Democrática de Vietnam, un breve momento de paz, que llegaría de nuevo a la guerra, posteriormente con Estados Unidos y después con la unificación total de la península en la República Socialista de Vietnam. Bien, colocamos el ejemplo de la República Popular de Bulgaria y la República Socialista de Checoslovaquia. Si bien estos fueron países donde el Ejército Rojo avanzó y derrotó a las fuerzas nazifascistas, estos países hubieron cierto experimento de elecciones libres, que en realidad era el Partido Agrario, Laborista, el Partido Laboral, incluso el Partido Demócrata Cristiano, que no tenían mucho peso y tampoco no tenían, digamos, cómo conformarse. El Partido Comunista también eran partidos no grandes, eran partidos pequeños, y se crearon los Frentes de Liberación o Salvación Nacional. Posteriormente, con el prestigio que había adquirido el Ejército Rojo, la Unión Soviética, estas repúblicas llaman a elecciones. En algunos lugares se quiso respetar, digamos, por parte de las fuerzas burguesas el estatus que se había dado, pero los comunistas pasaron más allá, porque tampoco no se iba a dejar de que la fuerza imperialista aprovechara el triunfo antifascista para su propio molino. Eso tenía que ser para el molino de los pueblos y los trabajadores, y se instauraron. Con esto queremos decir de que tanto llegaron a algunos países a través de la liberación nacional de sus propias fuerzas, como otros ayudados por el Ejército Rojo, pero sí provocando la cohesión nacional entre todos los que se declararan antifascistas. Es cierto, en esos partidos comunistas no todos eran marxistas-leninistas. Sería iluso, idealista pensar que era así. En esos partidos entraron gente que venía del Partido Agrario, que solamente tenía reivindicaciones campesinas. Entraron personas con concepciones cristianas, pero que admiraban a la Unión Soviética y a la lucha antifascista que se había dado. Fue una construcción de democracia popular desde todo lo riesgoso que representa. Y bueno, la República Popular China, que inició una lucha guerrillera en un primer momento contra el gobierno nacionalista y proimperialista de Chiang Kai-shek. Después logra una alianza, porque los comunistas, ¿cómo vemos la cosa? ¿Qué es lo que beneficia para los pueblos en cada momento histórico? En ese momento, Japón invade China. Los nacionalistas, obviamente, si quieren conservar el título, tienen que colocarse como enemigos de Japón. Y los comunistas sabían que solo no podían derrotar a la maquinaria bélica japonesa. Provocan un tratado, un arreglo, digamos, para poder luchar en conjunto contra las fuerzas de ocupación, y después de derrotar a las fuerzas de ocupación, ahí se ve quién tiene más fuerza, quién tiene más apoyo del pueblo.
o quién estuvo a media luchando contra el imperialismo japonés, o quienes entregaron su vida en la lucha por la liberación nacional de China. Finalmente, en 1949, se funda la República Popular China, liberando a una parte inmensa de la humanidad, inmensa, y muy atrasada por lo demás económicamente, socialmente. Aquí se liberaban de rezagos no solamente feudales, sino que esclavistas. Fue un avance muy importante, y esto hay que decirlo. La Unión Soviética prestó todo el apoyo técnico, político, moral, sacándose el pan de la boca, incluso en los momentos de aprieto económico, porque la Unión Soviética había perdido 27 millones de vidas. Habían sido destruidos Bielorrusia y Ucrania casi por completo, y aún así le entregaron técnicos, científicos, oficiales políticos para el desarrollo de estas repúblicas populares. El triunfo de los frentes únicos es la vigencia de la política leninista de la Gran Guerra Patria. Muchos de estos países tuvieron experiencias guerrilleras y se llevaron, digamos, por la dirección del Partido Comunista, que sabía que si no direccionaba esa lucha, los sectores pequeños burgueses no lo iban a hacer y tampoco iban a triunfar. Bueno, el Frente Popular y su vigencia. Hoy en día vivimos una situación mundial donde el imperialismo no le basta con financiar a títeres directos, que sean gobiernos democráticos burgueses, sino tiene que pasar, digamos, al combate con organizaciones y partidos fascistas, como lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania. En Ucrania hoy en día lo que está pasando es algo natural, no hay por qué verlo como algo muy extraño. Bertolt Brecht decía de que el fascismo es la burguesía. La burguesía, cuando puede perder sus privilegios o cuando quiere ganar más de lo que tiene, trata de buscar a los fascistas. Es cierto, no comparten, digamos, el liberalismo, ciertas cosas, pero al menos me salvan los intereses principales. En Ucrania eso es lo que se ha buscado. La unidad de las fuerzas populares contra la agresión imperialista da como origen, por ejemplo, a que se desarrollen estas experiencias como la República Popular de Donetsk, que sin tener una dirección proletaria, que sin ser, digamos, una construcción de la lucha insurreccional dirigida por un partido comunista, es, digamos, el instinto de clase de poder unir a los sectores que incluso no están por la revolución proletaria, por el socialismo, sino por la salvación nacional y la salvación, digamos, de, por ejemplo, los rusos para adelante, frente a la arremetida fascista de Kiev. Se forma la República Popular de Donetsk. Claro, las contradicciones que allí existen no van a depender, digamos, de los deseos que tengamos nosotros. Eso va a formar parte de la experiencia y también forma parte de la lucha por el socialismo. Allí, no porque no existe una dirección proletaria, uno va a despreciar ese proceso. Mucha de esa gente, no siendo comunista, tiene una nostalgia por la Unión Soviética, por la unidad que tenían esos pueblos. Y hoy en día es para salvarse a sí mismo del fascismo reinante en un país que hoy es una colonia norteamericana. Bueno, a ver, el Frente Popular funciona en Occidente, en la unión, digamos, no en la unión, en la alianza que los comunistas promulgan hacia la fuerza no proletaria, hacia los partidos de la mediana y pequeña burguesía que estén contra el fascismo. Esta política no es para ser vagón de cola del bloque, digamos, con estos partidos burgueses, organizaciones no proletarias, sino es para poder darle el impulso a los revolucionarios, a los comunistas, para la toma del poder. El Frente Popular es para acumular las fuerzas necesarias, antifascistas, para ir al asalto del poder político, para poder extender la influencia del Partido Comunista, del verdadero Partido Comunista. El mal entendimiento de la política del Frente Popular llevó, por ejemplo, acá en Chile, a que el Partido Comunista apoyara a Videla y que después Videla aplastara al Partido Comunista y lo descabezara. Porque nosotros no podemos tener la confianza en que las organizaciones no proletarias vayan a hacer las tareas que a nosotros nos competen. Esas tareas son nuestras y esas las debemos direccionar nosotros. Ellos van a llegar hasta el punto que sus intereses no den para más y nosotros debemos dar el salto. Eso es lo que corresponde.
El Frente Único Antifascista es la lucha ya abierta contra el fascismo que está en el poder o que va en arremetida hacia los pueblos. Eso es lo que se crea en los distintos países de la Europa ocupada para unir a la fuerza antifascista, sea como se declarara, demócrata cristiano, agrario laborista, en fin. Pero el Partido Comunista lleva adelante la lucha armada, la lucha por la resistencia, por la liberación nacional y posteriormente el triunfo antiimperialista, antifascista de los pueblos. Por ejemplo, la vigencia del Frente Único Antifascista hace crear, digamos, la República Popular de Albania, tratando, incluso conversando con los derechistas del Palicontare, que era una organización, digamos, totalmente nacionalista y anticomunista, pero se trabajó con ellos en la liberación de Albania de los fascistas italianos en un momento y después de la Alemania nazi. Finalmente, el pueblo reconoce quienes se descrestaron por el triunfo y la victoria antifascista y dice quiénes fueron los nacionalistas que estaban titubeantes porque también los fascistas cuidaban los intereses de la burguesía nacional de allá porque necesitaban aliados, o los comunistas que combatieron a concho contra los invasores. Ahí ese es digamos la gran enseñanza del Frente Popular y el Frente Único Antifascista. El Frente Popular no solamente es de aplicación para las políticas a nivel nacional, también los comunistas debemos entender que debe existir un frente internacional antiimperialista, cosa que el mal entendimiento de aquello ha llevado incluso al desplome de algunos países. El Frente Internacional Antiimperialista hace que, por ejemplo, la República Popular de Corea pueda aliarse a la República Árabe Siria. ¿Cuál es, digamos, el sustento político de esto? Que ambos luchan contra el imperialismo. Los dos países no tienen los mismos intereses, porque las dos direcciones no tienen los mismos intereses, a menos que fueran dos direcciones proletarias, socialistas. Pero sí al menos tienen un enemigo en común. Lenin ya, a la fundación de la, digamos, de la, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? De la pequeña República Soviética, digamos en edad, porque no tenía mucha experiencia, ya sabía de esto. Y apoyó al emir de Afganistán, siendo que el emir de Afganistán no tenía ni ideales revolucionarios, no pensaba en el socialismo, nada. Era un monarca, un noble, que simplemente quería mantener la unidad de su país. Pero eso era mucho más progresista que quienes querían entregar Afganistán a los británicos. Y eso era la justa política leninista de proteger a los pueblos, porque los pueblos van a elegir qué gobierno quieran. Pero si un pueblo quiere resistir al imperialismo, bienvenido sea. Bienvenido sea a su dirección y trabajemos juntos, al menos por la lucha antiimperialista. El no entendimiento de aquello llevó a que algunas experiencias se aislaran y finalmente colapsaran. Hay que nombrar también de que la primera experiencia como República Popular, que fue Albania, por el no entendimiento de la dirección política y de no entender el Frente Internacional Antiimperialista, llevó a que el rompimiento con China, con los diferentes países de democracia popular, con socios comerciales simplemente, que no se le tenía que exigir que fueran marxistas-leninistas, llevó a que un país pequeño se aislara y cayera. El correcto entendimiento lleva a que, por ejemplo, hoy en día la República Popular Democrática de Corea tenga negocios, tenga relaciones políticas con países que no tienen, digamos, relación ideológica con ellos. ¿Cómo se explica que la República Islámica de Irán, un país islámico, se relacione con la República Popular Democrática de Corea? Porque trabajan en el Frente Internacional Antiimperialista. Eso es lo que lleva a la victoria de un proceso que ya está en el poder, o a la derrota, en el caso del no entendimiento de esta política. Y bueno, lo que nos trae acá, porque sí, es cierto, la realidad internacional es sumamente importante para analizar lo que sucede, digamos, e incluso a nivel nacional. Pero analicemos lo que pasa a nivel nacional. El día de la victoria y la realidad chilena. ¿Qué lecciones sacamos nosotros para el presente y el futuro? ¿Cómo combatimos el imperialismo y a los fascistas a raíz, digamos, de la experiencia del día de la victoria, que fue la culmine, la síntesis de todo un proceso de lucha? Bueno, aquí se explica por qué el PCAP
tiene alianzas con organizaciones sociales y políticas. Sabemos de que los comunistas, en un momento en que hay todo un aparataje estatal, un aparataje que preserva el neoliberalismo, que no es más que el reflejo y el candado que tiene la política imperialista en este país, sabemos que solo no podemos romper esas cadenas. Tenemos que atraer a fuerza que no tengan relación quizá con el marxismo-leninismo, no van a levantar nuestra misma ideología, pero sí van a hacer un frente con nosotros para poder avanzar en objetivos comunes que necesita el pueblo y los trabajadores para su liberación, al menos por sus reivindicaciones concretas. En estos países la gran burguesía es miserable, y como miserable que es, debe ser, digamos, el altoparlante del imperialismo. Y para ser el altoparlante del imperialismo e imponer en los suyos, debe tener, digamos, un modelo fascista para aplastar al pueblo y a sus organizaciones políticas y sociales. El fascismo es la dictadura abierta y terrorista del capital financiero. Esa es la denominación que le damos. No importa si es en Alemania o en Nigeria. Un país puede ser imperialista totalmente avanzado y otro país colonial atrasado, pero se cumplen las características que son primordiales, que son básicas. La ruptura institucional de esta institucionalidad, digamos, heredada de una dictadura fascista y mantenida por gobiernos neoliberales, pro-imperialistas abiertamente, hace que nosotros busquemos a distintas organizaciones para derribar una muralla que es muy gruesa, pero que nosotros tenemos que buscar una pequeña grieta para meter nuestras manos y derribarla. ¿Cómo hacemos eso? Una reivindicación que no es, digamos, porque muchos acusan, claro, levantar la asamblea constituyente de por sí es reformista, pero claro, nosotros queremos una asamblea constituyente para avanzar en las luchas del pueblo, no para quedarnos en eso. La asamblea constituyente, como se explica, es una reforma dentro del mismo capitalismo, pero es necesaria para la acumulación de fuerza. ¿Acaso no es necesario hacer alianzas con organizaciones no proletarias, los frentes populares? Para nosotros esto es un avance para buscar, digamos, la destrucción del sistema neoliberal, avanzar a, digamos, un acumulado nuevo de fuerza y buscar a lo que nosotros nos compete: la lucha por el proyecto de la democracia popular en Chile. La democracia popular, que significa un paso hacia el socialismo. ¿Por qué un paso hacia el socialismo? Es un paso dentro del socialismo, pero no, digamos, en la culminación de esto. La democracia popular es la dirección que los comunistas llevamos, que la clase obrera lleva a las demás capas de la sociedad. Es el proyecto que nosotros le entregamos a la sociedad desde la clase obrera para construir un Chile nuevo, libre, democrático, antiimperialista, que avance hacia el socialismo. Antiimperialista para que nosotros podamos ser, digamos, dueños del destino de estos pueblos, del pueblo mapuche, de la aymara, del chileno. O sea, pedir la soberanía, lograr la soberanía nacional. La soberanía popular vendrá ya con la instauración del socialismo, en la cual los trabajadores pueden ejercer la democracia para la amplia mayoría y la dictadura férrea contra los imperialistas, los fascistas y los reaccionarios. Porque aquí hay que decirlo bien claro, camarada. La Unión Soviética no se sostuvo dándole rosita en la mano a los fascistas y los saboteadores. A los saboteadores y a los fascistas se les tenía que dar lo que les competía. Ellos trabajaron por el sabotaje, por la destrucción y por el aniquilamiento de los pueblos. Nosotros buscamos su liberación. El Día de la Victoria nos enseña de que los comunistas debemos estar altamente disciplinados, altamente preparados para luchar contra el fascismo, en condiciones en que no estemos en el poder y en las que estemos en el poder. Tenemos que estar profundamente enraizados en las masas trabajadoras, en las masas populares. Sin ello, el fascismo aplasta a cada uno en su lugar. Al partido la aplasta solito y a las masas populares la aplasta en las poblaciones, en los centros laborales. Pero el partido y las masas populares unidas son una fuerza que desde la lucha por las reivindicaciones concretas hasta la lucha armada hace triunfar sobre los enemigos, da el posible y el triunfo seguro por la revolución y el socialismo. Esto es, camaradas, lo que nos enseña el Día de la Victoria. Esto es lo que nos enseña el Partido Comunista de la Unión Soviética de Lenin y Stalin,
Y esto es lo que nos enseña la historia del movimiento comunista internacional, que solamente la unidad, la consecuencia y la lucha guiada por el marxismo-leninismo nos llevará a la victoria. Venceremos. Enterándome de los sucesos que están ocurriendo en Ucrania, igual, para mi preocupación, igual tengo dos amigos que están en Donetsk. Hay un amigo que es militante de la Juventud Comunista de Ucrania que se ya integrado a las milicias populares y con el fusil en la mano él está combatiendo junto a otros compañeros a los fascistas ucranianos del sector derecho y del gobierno pro-fascista de Kiev. Hoy en día han capturado a 50 miembros del grupo de seguridad ucraniano en Donetsk y a esos 50 efectivos lo han desarmado y lo han echado fuera de la ciudad de Donetsk y se han quedado con el armamento de servicio ahora de autodefensas que luchan por la República Popular de Donetsk. No, más que todo un comentario básicamente, o sea, yo creo que junto con saludar la experiencia del compañero, o sea, la verdad es que hay un montón de elementos que muchos de nosotros incluso nunca tenemos que claro, son datos históricos, lo que aportó el compañero también, la vigencia, que creo que es una cosa sumamente importante, tan importante como los aspectos históricos. ¿Por qué hoy día los comunistas, los trabajadores, los pueblos conmemoramos esta fecha gloriosa para el mundo, para la humanidad, que significa el 9 de mayo? Entonces, básicamente lo valorable de esta actividad es que se está realizando en un contexto en que hay un montón de organizaciones que se reclaman de izquierda, comunistas, incluso marxistas-leninistas, no solamente en Chile, en el mundo, que callan ante esto, que no dicen nada ante esto. No lo conmemoran, no lo plantean, no ven la vigencia, la necesidad de continuar con este tipo de actividades, de la necesidad que tenemos los comunistas y los trabajadores de mirar hacia atrás también para seguir avanzando. Se ha intentado desde algunos lados incluso ridiculizar a quienes levantamos y con orgullo levantamos esta gran hazaña que fue la derrota de las bestias nazis. Yo creo que es sumamente importante, sumamente valorable y rescatable que en esta salida estemos aquí una buena cantidad de compañeros recordando, viendo la vigencia, todos los datos que nos entregaron los compañeros y sobre todo los elementos que tomamos hoy día para seguir para adelante. O sea, yo creo que políticamente nos sirve mucho, y nos sirve mucho con lo que señalaba el compañero Gaspar, o sea, el tema de los frentes amplios, la unidad contra un enemigo común, que hoy día, claro, ya no está el nazismo, pero sí está el imperialismo. El imperialismo es el que hoy día tiene grupos nazis, que es lo que comentaba el compañero allá que están operando en Ucrania, que es lo que estuvo en Venezuela, que están en distintos lados donde empieza a movilizarse el pueblo, los trabajadores meten, les pagan, los mantienen. Es así, porque nosotros sabemos cómo funciona la cosa y sobre todo para aplicar política concreta. O sea, definitivamente el 9 de mayo y la gran gesta que hizo la Unión Soviética es cualquier cosa menos una anécdota histórica. O sea, de partida hay que situarla en el lugar que corresponde y eso estamos haciendo. Así que nada, gracias compañeros por eso, por este acto. Gracias. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, en la enseñanza que nosotros nos permite hoy día avanzar, porque tenemos este proceso contra las políticas neoliberales y contra el imperialismo, la importancia de la unidad de los sectores populares, con las organizaciones sociales, políticas, que están en contra del imperialismo y contra el capitalismo hoy día. Yo creo que es un tema importante cómo ha asumido el PCAP esta política, porque tenemos que plantear el tema de la unidad con otras fuerzas, porque solo no podemos un día. Entonces tenemos que avanzar en ese proceso y en esa línea estamos trabajando hoy día. La experiencia nos indica que el trotskismo destruye, desorganiza y divide el movimiento. Donde hay un trotskista siempre metido las organizaciones sociales es para dividirla. Ese de otra forma trabaja para el imperialismo. Esa ha sido siempre su política. Pasó en España, por ejemplo, como los anarquistas y los trotskistas entregaban a los comunistas con acuerdo con los fascistas. Entonces, sabemos para quién trabajan. Y que algunos equivocados, errados, pero otros no equivocados. Entonces yo creo que es importante es tomar estos ejemplos,
seguir avanzando. Yo creo que tenemos una gran perspectiva de seguir avanzando en la construcción de un gran frente, un gran movimiento popular, y tiene una verdadera oposición hoy día al neoliberalismo, a la alianza y a la nueva mayoría, que son los representantes hoy día directos del imperialismo. Tenemos que tener claro que esos son los representantes hoy día, que son los enemigos, los trabajadores y los poderosos. Así que si queremos avanzar, tenemos que tener claro los enemigos y agotar todos nuestros esfuerzos por la unidad de los sectores populares para golpear con más fuerza y construir una verdadera alternativa, porque lo requiere hoy día el país es un proyecto alternativo, un referente alternativo donde tengan que mirar las masas, porque eso es lo que falta, porque criticamos a la alianza y a la nueva mayoría, pero tenemos que crear el instrumento para avanzar, donde las masas tengan, ahí nos representan. Eso nomás, compañeros. Antes de que el compañero sumado a lo que Isaac plantea de hacer un luto por las víctimas del fascismo, por los 27 millones soviéticos, también merecen un luto, digamos un minuto de silencio, los muertos, los casi 50 hombres, mujeres, niños quemados vivos en Odessa, la resistencia antifascista en Ucrania. Y hermanémonos también en la lucha antifascista que dieron también sus abuelos contra la bestia parda alemana. Entonces, muy buena, digamos, la sugerencia del compañero. Gloria eterna a los que cayeron por la libertad y la independencia de la patria socialista soviética. Gloria eterna, gloria eterna. ¿Sigan las intervenciones? Quiero contarles. Cuando uno habla del fascismo, inmediatamente nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, nos remontamos a la Guerra Civil Española y nos remontamos también un poco más atrás, ¿verdad?, a la dictadura criminal que tuvimos en Chile. En toda América Latina estuvo lleno de bolivia en un momento dado. Pero el fascismo sigue vigente y se metamorfosea. Hay un libro que se llama La señal de Caín, de Frederick Well, me parece que es, y dice, él define qué es la mente fascista. Y dice, para la mente fascista la guerra es algo bueno. Cuando hablamos de la lucha que tuvo la Unión Soviética, Partido Comunista dirigido por Stalin y por la plana de verdad militar comunista, verdad marxista, leninista, contra la bestia parda nazista, estamos hablando del suceso más importante que ocurre en este planeta por detener a las bestias más terribles. Entendámonos de esta perspectiva. El fascismo está vigente hoy día, está actuando hoy día, se está moviendo hoy día, es el perro bravo del capitalismo. Y el fascismo, ¿verdad?, se metamorfosea, como decía. Lo vemos en el sionismo que es un fascismo, ¿verdad?, de origen racista y judío. El fascismo, ¿verdad?, que vemos en esta brutalidad islámica, ¿ya?, este fundamentalismo islámico, ¿verdad?, que arrasa con todos y que detesta el marxismo y detesta a la clase trabajadora. Y lo vemos hoy día, ¿verdad?, en toda la brutalidad que está ocurriendo en Ucrania. El fascismo quiere renacer. Como muy bien decía delante el compañero Artes, el fascismo lo único que entiende es la violencia. Ese es el juego. Y aquellos, y muy bien me da la razón, compañeros, aquellos estados que han creído que el fascismo se puede transar, han caído bajo las balas fascistas. El fascismo lo único que entiende, el único lenguaje que entiende es la brutalidad. Y solamente, si analizamos muy bien, ustedes dos han hecho una exposición maravillosa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ustedes muy bien entenderán de que la única situación para parar el fascismo fueron las balas y la clase trabajadora activa. ¿Por qué? Porque fue una guerra patria, una guerra de liberación. Y si lo comparamos con lo que decía, ¿verdad?, uno de los grandes generales, me recuerdo en este momento, que escribió el libro, ¿verdad?, de la defensa de Vietnam, hicieron ellos no solo una guerra de liberación, sino una guerra patria. La guerra de la Unión Soviética contra el fascismo alemán fue una guerra patria, además de una guerra de liberación. Hoy día lo vemos este fascismo, ¿verdad?, actuando en todas partes, disimulado. La socialdemocracia, recién aquí algunos compañeros decían, la socialdemocracia es fascismo. La socialdemocracia es un fascismo disfrazado, porque para el fascismo hoy día, para adaptarse a estos tiempos, se tiene que metamorfosear. Se metamorfosea los grupos religiosos, ¿verdad?, extremistas, se metamorfosea, ¿verdad?, en la economía, pero está ahí, está vigente. Y aquí en Chile, recordemos que aquí en Chile hay un partido que es fascista, la UDI,
que se ha colocado el sello de UDI al Partido Popular. ¿Por qué? Porque quiere sacar el populismo. Entiende, no puedo creer. Durante muchos años en la clandestinidad luchamos, ¿verdad?, en el sector sur y me parece increíble hoy día ver en La Victoria células, ¿verdad?, y bases de la UDI en la población de La Victoria, en la población José Vallecano, en la población Clara Estrella, ver bases de la UDI el Partido Popular, porque ellos sí se metamorfosean como hicieron los fascistas españoles que también se llaman populares. Hoy día el fascismo no entiende, no podemos llegar a una mesa a sentar, a pensar o a conversar con ellos. Ellos son brutos y la brutalidad de ellos contra el pueblo. Ellos odian al pueblo. Ellos recurren a cualquier estupidez racista. El racismo en todas partes ha tenido una base fascista. El camarada ahí es historiador, muy bien sabe. En todas partes el fascismo, ¿verdad?, ha tomado el racismo. Ha tomado racismo, ha tomado, ¿verdad?, el fundamentalismo religioso y de cualquier tipo. ¿Para qué? Para pelear contra los pueblos. Primeramente, agradecerles por la exposición y por la invitación también, saludar a todos los compañeros presentes y recalcar, pues, ¿no?, también plantear que el imperialismo, pues, ¿no?, como bien lo han planteado un compañero, es una lucha constante contra la ideología del proletariado, ¿no? Y como bien lo planteaba el compañero Artel, ¿no?, si no hay un partido comunista que dirige esta lucha, no se obtiene el logro, y lo importante es una dirección proletaria que asuma con firmeza la ideología, ¿no?, la ideología del proletariado. Hoy vemos cómo el imperialismo, pues, ataca y utiliza todos los medios existentes contra los comunistas. Lo hemos visto en Ucrania y acá en América Latina lo vemos también en el caso de Perú, ¿no?, donde hay una persecución contra los comunistas, hay un encarcelamiento, ¿no? Muchos de ellos han tenido que salir, ¿no? Y por ello también existe también la criminalización de las luchas populares, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo se está acumulando, ¿no? Sale a defender sus derechos fundamentales, ¿no?, que el imperialismo pretende arrasar. Vemos asesinatos de líderes populares en Venezuela, en Argentina, han condenado hace poco a los compañeros dirigentes petroleros de la cadena perpetua, ¿no?, algo inadmisible, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que plantea el compañero, ¿no?, la Liga Internacional Antiimperialista, ¿no? Tenemos que formar frente único, como bien lo plantea, de repente no hay una congruencia ideológica, pero sí tenemos un enemigo principal, pues, que es el imperialismo, ¿no? Y en torno a ello es necesario unirnos, ¿no?, para enfrentarlo. Y también, pues, denunciar, ¿no?, que el imperialismo pretende demostrar la caducidad del marxismo, cuando no es así, cuando hoy en día nos demuestra que está en su más plena vigencia, ¿no? Y esa es una demostración, ¿no? Gracias. Damos por término a esta actividad. ¿Ya? Muchas gracias por su presencia en esta grandiosa actividad. Y terminamos con la canción de nuestro partido, que es Proletarios de Chile.